Deme un segundito. Y ya me puse, ahí ya puse a grabar. Y ya lanzamos. Ahí agarro todo. Y le pongo mute. Perfecto. Entonces empecemos, si les parece, la charla de hoy. Dijimos, comparto la pantalla. Share screen. Acá estamos. Y bienvenidos, como siempre, al curso Introducción al Budismo. Hoy tenemos la tercera parte, que es el tema de los concilios y la gran división en sí, y por qué esencialmente se han separado las primeras escuelas, ¿no? En ese sentido, déjenme hacer como siempre una pequeña introducción general. Esto, como siempre, es clases mensuales online. Cada clase esencialmente es autocontenida. Estamos intentando aplicar un enfoque más del estilo académico, es decir, no estamos explicando desde el discurso ninguna de las escuelas en particular, sino que estamos intentando dar un enfoque más historiográfico, ¿no? a las charlas. Como ustedes han visto, el formato siempre es igual, es una hora y 15 temario más o menos, y después todas las preguntas que quieran. Pero si quedan preguntas, si quedan dudas, si hay algo que no ha quedado claro, no hay problema, me pueden enviar al mail que se encuentra ahí, cualquier duda, los podemos seguir. Y como última cuestión, todos los términos los estoy poniendo en sánscrito generalmente, en el Pali, más que en los términos de los idiomas locales. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando ustedes los buscan, va a ser más fácil en internet. Generalmente el sánscrito y el Pali son los dos como idiomas francos del budismo, es decir, son como es el latín para nosotros o el francés después. Entonces es más fácil buscarlos. Los idiomas como el tibetano, el chino, el coreano así, muchas veces no tienen consenso en cómo se traduce cada término. Entonces, para ser más claros, simplemente puse perdón, saqué simplemente los puse de esa forma, para que sea más amable. Hoy esencialmente lo que vamos a ver es el tema que yo les contaba de la gran división. Esencialmente los autores principales de este módulo que yo tomé son Prebisch y Berkowitz. Son realmente muy buenos y trabajan muchísimo el tema de el por qué se dividió, ¿no? Se dividió, perdón. Después Ben Mayer, Davison, Rajul Gombrich, que son autores que yo generalmente me baso bastante, por supuesto son muy buenos. La idea es así, yo voy a intentar mostrar los temas en 3 partes hoy. Y espérenme un segundito, que tengo que hacer una cosita. Clic. Gente, perdón, que estaba queriendo entrar y no podía. Y entonces, esencialmente, los 3 temas que yo voy a dividir es la muerte del Buda, como un primer momento, ¿no? Luego los primeros 3 concilios, y luego el tema de la separación, cuando se empezaron a separar los concilios en sí. Estas van a ser las 3 partes de la charla de hoy, y el por qué se separan, ¿no? Hay toda una idea, de que yo creo que es una idea más romántica, que tiene que ver con que la separación se dio por un tema puramente filosófico, y en realidad nosotros vamos a ver que se dio por una serie un conjunto de temas, en los cuales generalmente el principal siempre fue la autoorganización interna, ¿no? Es algo que es interesante, pero uno tiene la idea de que el Mahayana del Theravada es como que en su principio era muy diferente ya, y no fue tan así, estuvieron mucho tiempo como unidos en ese sentido. Entonces, vamos a empezar primero por el tema de la muerte del Buda, que es la parte, digamos, que genera el problema del concilio, la necesidad del concilio. Ustedes habían visto que en realidad yo creo que se había comentado que el Buda tiene una muerte extremadamente humana para fundar una religión. El Buda lo que le sucede es, en una de sus vueltas, cuando él tiene 80 años, ya está muy grande. Ella se viene quejando generalmente del cuerpo, viene diciendo, no, ya me duele el cuerpo, me duele la espalda, me cuesta caminar.
Él va a una casa de un herrero, se llama Kunda, y le ofrecen de comer un plato que tenía cerdo en mal estado. Él come el cerdo y se empieza a descomponer, y se da cuenta que se va a morir. Y acá tenemos un problema grande que después va a quedar como medio. Es un problema grande, pero que no está explícito, está bastante implícito, que tiene que ver con la idea de que cuando se muere el fundador de un movimiento filosófico, religioso, la muerte esencialmente tiene que significar algo, tiene que ser como una enseñanza. Porque el Buda, la verdad, la forma que muere es una forma muy humana y muy simple, ¿no? Él simplemente se descompone y se tiene que tirar y a lo largo de una noche se va muriendo. Bueno. Y el gran problema que tiene eso es que es muy difícil después, cuando empecemos a ver las ideas más de un Buda cósmico, de lo que sería el Dharmakaya, y cómo un Buda es omnisciente y todo, es muy difícil conciliar esta idea de que el Buda es simple, el Buda es humano, con esta idea de un Buda eterno y cósmico. Y esto pasa no solamente en el budismo, sino que pasa en todas las religiones, creo yo. Por ejemplo, generalmente los fundadores de religiones tienen una muerte que está registrada como coherente o con su vida, o una no muerte, por ejemplo, en el caso de Lao Tse, que se va al oeste y desaparece, en el caso de Confucio, muere en el servicio, ¿no? De su reino. En el caso de Zoroastro, Zaratustra, muere perseguido por los enemigos, Mani también muere perseguido por los enemigos, y en general, digamos, las figuras claves, o bueno, Moisés muere antes de llegar a la Tierra Santa, tiene esta vida como que muestra. Un primer tema que pasó en el cristianismo, históricamente, fue la idea de reconciliar este Dios, hijo de Dios, que era Jesús, con el tipo de muerte que tuvo una muerte muy, muy dura. Y hay un montón de análisis y, por así decirlo, de, de intento de entender cómo esto se puede conciliar. En el budismo pasa lo mismo. Por eso tenemos varias versiones del budismo, de la muerte del Buda, y van a encontrar que son múltiples. Hay algunas que son las versiones que están dentro del canon Pali, o dentro de los agamas chinos, las cuales son extremadamente humanas. Esencialmente el Buda se enferma y le dice a todo el mundo, bueno, estoy enfermo, me voy a morir, ya estoy muy viejo, y rodeado de los arhats, él se muere. Están las versiones más mahayana, en las cuales el Buda en realidad no es que se muere, sino que él dice, el Buda es como una especie de corriente eterna, pero entendiendo que los seres todavía no están capacitados para poder captarlo en ese sentido, en su Sambhogakaya, él genera un cuerpo, el Nirmanakaya, y deja ese cuerpo morir, porque si no la gente pensaría que es una cuestión eterna, ¿no? Entonces, es una forma de enseñanza, es decir, la muerte de él y la muerte tan simple es como una forma de enseñanza. Y eso después en diferentes versiones Mahayana, cuando van yendo obviamente celeste, se vuelve tan pintoresco y cósmico, ¿no? En el cual el Buda en realidad se emana también como el herrero, se emana como el cerdo que es sacrificado para ser comido y que esté en mal estado, según una cuestión tan cargada que el Tantra muchas veces lo parodia. Hay un Tantra que se llama el Buda Kapita Raya, en el cual esencialmente el Buda es un anciano mayor medio perversón, que por perseguir a chicas tiene un paro cardíaco en el momento del acto. Y todo el resto de los budas y bodhisattvas, su gran problema es qué hacen con el cuerpo para que parezca que se murió accidentalmente, ¿no? Yo creo que esa es una de las tantas cosas que hacen los tantras como para volver a enfocar el, en la práctica en el cuerpo en este momento. Pero ustedes pueden ver en las historias de la muerte del Buda un comienzo mucho más simple y mucho más humano, a una casi deificación, digamos, una mitologización bastante fuerte, y de vuelta un intento de volver al carácter más humano, ¿no? Este círculo dialéctico que se da constantemente. El gran problema que tiene todo esto es que, por supuesto, cada escuela va a tener una muerte diferente. Yo voy a intentar basarme simplemente en los datos historiográficos. A mí no me va a importar tanto Esperen que hay alguien con mute. Ya lo muteo.
A mí no me importa tanto ay, ahí está, el tema de los detalles de la muerte, ¿no? O cómo pasó, sino lo que eso impactó a la comunidad. En ese sentido es interesante que casi todos los relatos que varían tanto en la forma de muerte coinciden en lo que pasó. Cuando el Buda se va a morir, el primer gran problema que surge en el momento en que el Buda está muriendo es que sus dos herederos naturales, Moggallana y Shariputra, que los habíamos visto la vez pasada, que eran como los dos discípulos principales de Buda en ese momento, están muertos. Se acaban de morir 6 meses. En la vida de Shariputra, que era probablemente el heredero más natural hacia el lugar del Buda, fue una vida muy llena de servicio al budismo y que aparece en muchísimos textos, todo eso no es tan importante de ver. Moggallana, de hecho, es el primer caso en el cual yo creo que el budismo tiene que hacer como una revelación rápida de contenidos, que se ocurre 6 meses antes de que se muere el Buda, o sea, cuando ya la Shanga está bastante construida, y lo que tiende a pasar es que en el momento en que se muere Moggallana, que era el principal de los discípulos del Buda en los poderes yógicos, muere de una forma horrible, que es que le tiran un cascotazo un grupo de ladrones para robarle. Y entonces mucha gente le plantea al Buda como una persona, un arhat así, ¿no? Puede morir de esa forma. Y Buda explica de forma bastante humana que, bueno, que puede ser un arhat, pero en realidad él ya no produce karma, pero sigue estando en el mundo humano y te pueden pasar esas cosas. Y esto ya genera cierto malestar, que se pone todavía mayor cuando el Buda está a punto de morir y no hay alguien claro que vaya a tomar ese lugar. Y aquí surge el primer tema de cómo se organizar la Shanga. Primero le preguntan al Buda, ¿qué debemos hacer, maestro? Cuando todavía está vivo, ¿no? Y entonces el Buda le dice, bueno, dice, es muy simple, dice, yo enseñé todo con la palma abierta, nunca se enseñó. Significa como que dio todo, no hay nada que se guardó. Entonces dice, ustedes deben organizarse y esencialmente sigan las reglas que son importantes, o sea, y el resto pueden dejarlas de lado. Y ahí dice una cosa muy linda, como todos los fenómenos son impermanentes, todos los fenómenos compuestos mueren, sed vuestras propias lámparas, se quita el dar que yo he enseñado, en la forma como maestro, en la forma de las reglas. Perdón, no me dibujen por favor en la pantalla, ahí esperen que borro esto acá. Alguien está dibujando, me parece que tiene una tablet. Ahí está. Entonces, como les decía, él les dice, sed, ¿cómo se llama? Sed de vuestras propias lámparas. Y entonces, lo que tiende a pasar es que una vez que el Buda dice esto, se muere, todo el mundo se siente y dice, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno esto de poder ser nuestras propias lámparas. Ahora, ¿qué quiso decir cuando dijo, sigan las reglas importantes y sigan las que no son, las que no son importantes, cambian? No, claro, es obvio, las que son súper importantes para el Dharma hay que seguirlas. La pregunta es, ok, ¿cuáles son las reglas que son súper importantes para el Dharma? Y esto es un punto, porque nadie se pone de acuerdo. Y entonces empiezan las discusiones y empiezan ¿qué es el Dharma? ¿No? Las preguntas que por ahí con el Buda no eran tan necesarias. Y aquí se encuentra el primer gran desafío del budismo. El primer gran desafío del budismo es que el Dharma, como lo presentó el Buda, no es un discurso sistemático, sino que esencialmente es una serie de discursos que el Buda brindaba según la necesidad de alguien. Alguien venía y decía, ¿por qué pasa esto? Y el Buda explicaba algo. Alguien venía y decía, ¿por qué pasa esto otro? Explicaba algo. Pero es que el Buda se sentaba y decía, bueno, estas son las bases de mi enseñanza, esto era importante, estos son los métodos para conseguirla. Era esencialmente una red, se nota que hay un sistema detrás de eso, y uno si lo va viendo puede empezar a encontrar las diferentes fases, pero no estaba organizado. Sumémosle a esto que la mayor parte de la gente de esa época, si bien había una escritura simple, era analfabeta, y todo era de forma oral. Entonces, dicen, ok, ¿cómo vamos a hacer para organizarnos? Y acá entra el rey Ajatashatru, que Ajatasattu era el hijo de Bizarnos, ¿no? Que es un gran soporte del Buda, y él dice, yo no tengo problema en ayudar a la comunidad,
en tanto y en cuanto la comunidad tenga cierto orden y gobierno. Porque si no, lo que va a pasar, y da un caso de la comunidad Jain, que la comunidad Jain tiene una cosa similar, al desordenarse, la verdad, va a ser un problema. Va a ser un problema, y yo no voy a poder ni ayudarla a defenderse, ni ayudarla a mantener su coherencia. Entonces, lo que propone Hatterstru es, ¿sabes qué? Júntense todos en algún lugar y decidan qué es lo que va y lo que no va. Que es, es un buen consejo, creo yo. Y entonces la comunidad mira especialmente a dos personas. Primero mira a Mahakayaspa, perdón, Kasyapa, que es como yo dije otra vez, era el principal de los discípulos en la parte ascética. Era un tipo que hacía mucho énfasis en la parte ascética y de vida simple, y que va a ser considerado tradicionalmente el fundador del budismo Zen, ¿no? Primer patriarca del Zen. Y que era una persona con cierto foco más en la organización monacal de la comunidad. Él, a diferencia del Buda, que era una persona que iba mucho a comer a diferentes casas y que tenía mucha, digamos, foco hacia afuera, foco hacia los laicos, foco hacia los reyes, Kasyapa era una persona extremadamente orientada a la organización, digamos, de la práctica monacal y ya nada más. Y frente a esta persona se va a poner otro ejemplo que el primo del Buda, el famoso Nanda. Lo que pasa, que va a pasar en ese momento, es que Nanda en esa época todavía no se había iluminado. Entonces, lo que hace Kasyapa inteligentemente es dice, bueno, yo no quiero que cualquier persona diga cualquier cosa de Buda, yo solamente voy a aceptar a aquellos que han podido llevar el Dharma a su vida. Y en esta época, el nivel de llevar el Dharma a su vida era que ya te hubieras iluminado, que fue su ángel. Con lo cual, a priori, Ananda quedaba fuera de cualquier tipo de deliberación, pese a ser la persona que probablemente lo considera más. Y entonces, con este momento, se decide empezar el primer concilio. Entonces, ahora volvemos al tema de los concilios, viéndose muerto el Buda. Y el primer concilio es el concilio que se da en las cuevas de Satapani. Y es un concilio que es pequeño, ¿no? Porque no es todos los miembros de la sangha, sino que Hatastru pide que se haga el poco tiempo y Kasyapa dice, ok, solamente se va a juntar la gente que pudo poner, que demostró que en realidad puede seguir el Dharma, que vuelta eran los Arhats. Cuando escucha esto Nanda, le agarra una desesperación terrible y en los días que quedan en el concilio, él se sienta y no se toma un voto de no moverse hasta poder entrar al concilio, lo cual, como su primo antes, él lo cumple y se ilumina justo antes, en la noche previa al concilio en sí, así que él puede sentarse. Entonces, en un grupo de Arhats, el grupo de Arhats más famoso, por así decirlo, se junta y empieza, antes que nada, antes de entender qué va a decir, a intentar ver qué es el Dharma, o qué cada uno recuerda que es el Dharma. Y es el momento en que tradicionalmente comienzan los primeros sutras. Por eso todos los sutras van a empezar con la frase Evam Mayam Shrutam, que significa así he oído. ¿Por qué? Porque los sutras no son cosas que se escriben en el momento que el Buda lo dice, sino que simplemente son recuerdos de una charla que dio el Buda, ¿no? En la ¿Hola? Otra persona está con él. Hay mucho de P. Decía, son recuerdos de las cosas que el Buda dice en un momento y que la gente recuerda. Y entonces, lo primero que va a intentar hacer el primer concilio, lo primero que va a hacer es intentar entender cómo preservar el Dharma. Y esto es una cuestión que es importantísima para entender el resto del budismo, hasta el día de hoy. Todo el budismo en general va a estar más que pensando en cómo cambiar el Dharma o cómo modificar el Dharma, pero sobre todo el primer budismo, va a estar pensando en cómo conservarlo. Porque imagínense esto, son un grupo de hombres y mujeres entre el siglo IV y el siglo V antes de Cristo, según uno tome en qué momento se murió el Buda, en el medio de una selva en la India, donde en realidad se les acaba de morir el fundador de su movimiento. Ustedes se han liberado, o sea, ustedes han comprobado lo importante que es, pero el Dharma en sí se escapa de las manos.
Porque antes cualquier duda que había, uno le iba a preguntar al Buda. Y el Buda era interesante, era que una persona extremadamente abierta a cualquier tipo de interpelación. Podía preguntarle a un alumno de él, podía preguntarle a una persona que no era un alumno, podía preguntarle cualquier cosa a una persona que pasaba y quería debatir con él. Podía preguntarle cualquier cosa a una persona que venía con el deseo expreso de debatir para hacerlo quedar mal. Una persona con mucha apertura, ¿no? Y entonces generalmente el Buda clarificaba, y claramente el Buda tenía un sistema bastante, sí, bastante claro, porque si uno ve los sutras se da cuenta que hay una sistematización muy fuerte, pero no la había explicado, no la había transmitido. Entonces la gente dice, ok, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es lo, como el Buda decía, qué es lo que es importante para el Dharma y qué es lo que es no importante? Y lo primero que dicen es, ok, todavía no tenemos idea de qué es el Dharma en cuanto a contenido, vamos a intentar escucharlo. Y cuando lo escuchan, se dan cuenta que es un montón de cuestiones que no necesariamente están conectadas. Son relatos, es como si yo dijera, bueno, ¿qué te acordás que dijo el Buda? Y un Buda dice, bueno, yo me acuerdo la vez que vino dijo esto, esto, esto. Y viene otra persona y dice, bueno, yo me acuerdo de esto, esto, esto. Y por esas dos cosas no tienen que ver. Entonces, lo primero que dicen es, ok, necesitamos que esto no se pierda, que salga de las bases orales. Y ahí no había forma de escribirlos. Entonces, ¿qué hacen? Se organizan de forma en la cual cada uno de ellos va a ser, los textos dicen los primeros 4 de cada tema, que son una persona que va a ser como el receptáculo del tema y 3 personas más van a ser su resguardo. Por si se muere o si se olvida le pasa algo. Y entonces la primera organización del budismo, esto de vuelta es la clave para entenderlo, es menos pensando en focos morales o en focos prácticos que en simplemente mantener el Dharma vivo. Y acá está el primer gran cambio que se le da al budismo tras la muerte del Buda. El papel del monje en el primer budismo es un papel esencialmente yógico. Es menos lo que nosotros tenemos la idea de un monje como monasterio. No había monasterios, era un grupo de gente que vivía en la selva, digamos, y se refugiaba en algún lugar para las épocas de lluvia, pero esa era su vida, cuya única responsabilidad era practicar hasta iluminarse. Y una vez que se había iluminado, ya estaba. Su única responsabilidad, a lo sumo, era ayudar a otra gente a iluminarse. Pero no tenía una función social, mucho más. No había rituales que se hacían em, para bendecir casas, no había escuelas budistas, no había nada de lo que después fue armado el budismo. La única función del monje hasta la muerte del Buda era ser un arhat y luego ayudar dentro de lo posible a que el resto de la gente lo fuera. Cuando se muere el Buda, eso cambia. Y la función del monje especialmente se vuelve, vamos a mantener este gran canon oral vivo. Entonces, el foco se va muchísimo de la meditación y se pone especialmente en el recordar el Dharma. Por eso el Dharma tiene también tanta impronta oral. Siempre ha sido una tradición que se ha enseñado de una persona a otra. Y nosotros vamos a ver que ya en el mismo concilio empiezan a tomar más fuerza aquellas posiciones que permiten mantener cierta coherencia y cierta inmutabilidad en la doctrina, ¿no? Nosotros diríamos que es cierto conservadurismo, pero sin por ahí, la lectura que se tiende a hacer en nuestro contexto, en el cual ser conservador por extremo es malo. Ahí el problema era justamente el cambio, porque hacía perder lo que había hecho el Buda. Y aquí se produce la primer gran discusión, que todavía no es una discusión grave, y que en su momento se deja como una diferencia de opiniones. Pero Kashyapa, que era la persona tan ascética y tan orientada a la vida de Monacato, es el primero que pone un poco el grito en el cielo. Y él dice, no es tan importante tanto énfasis en recordarlo exactamente, sino que lo que podríamos hacer es sistematizar esto, hacerlo de una forma un poquito más simple, más breve, para que sea más portable, para que no tenga que ser, no tenga que tener 4 monjes por cada sutra. Porque recuerden que esto era 4 monjes por cada sutra, que deberíamos tener mínimamente para poder asegurar su mantenimiento. Entonces él dice, hagamos una especie de librito, ¿no? Más simplificado, siguiendo en un librito, en una doctrina oral, y con eso vayamos e intentamos mantenerlo así. Pero aquí él está en minoría, y la mayoría sigue la posición de Ananda, que plantea, es muy difícil hacer una sistematización cuando todavía ninguno de nosotros tiene en claro el total de la enseñanza del Buda. Y una vez que, aunque lo tuviéramos en claro,
claramente hay cosas que cada uno se van a escapar de qué es lo que es importante, qué es lo que no es importante, y no tiene sentido seguir un consenso. Es más importante en este momento organizarse para mantener la enseñanza totalmente incólume. Y esto es una postura que para mí tiene sentido, porque la verdad que es gigantesco el canon, pero que tiene mucha inercia, perdón, mucho costo a lo largo de la historia budista. Porque, ¿qué pasa? El principal medio de promoción del budismo en ese caso va a estar organizado en base a las yangas monásticas. Pero no las yangas monásticas organizadas en alrededor de una práctica particular, por eso yo creo que los textos de práctica también son tan pocos, sino a una expansión de la estructura monástica para poder soportar el peso del Dharma, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, al mismo tiempo que Ana está diciendo esto, empieza el proceso de sistematización, porque aunque digan vamos a concentrarnos en esto, es imposible que alguien intente no darle sentido a lo que está haciendo. Y ahí empiezan a surgir el principio de la Abhidharma y todos los planteos de cómo funciona el Buda, que después van a ser tan importantes. Este concilio no llega a una conclusión, porque no estaba buscando una conclusión, sino estaba buscando esencialmente poder mantenerse, ¿no? Poder trabajar en base a lo que pasaba después de la muerte del Buda. Y termina en, bueno, ok, todos volvemos a los lugares donde estamos con nuestra Shanga y vamos a intentar organizarnos en Verte para esto, para mantener los sutras vivos. Por eso van a encontrar también que la mayor parte de los sutras tienen un esquema repetitivo de cómo están formulados, que probablemente no hubieran sido la forma en que el Buda lo dijo. Los sutras son generalmente conversaciones, que tienen diálogos, y en muchos sutras uno lee, entonces monjes, el monje sabe que está parado, entonces monjes, el monje sabe que está sentándose. Eso es probable que no sea tanto una forma que pasó, yo dudo que el Buda hablara así, sino un mecanismo mnemónico para poder esencialmente mantenerse en este tipo de contenido en la memoria. Entonces, el primer concilio termina, pero no deja nada extremadamente en claro, ¿no? Luego, algunos años después, que se calcula más o menos 70 años, en Vaishali se produce el segundo concilio. Este concilio es un concilio que se llama especialmente porque ya se ha logrado establecer cierto dharma, ¿no? Se ha, se ha logrado tener cierta coherencia en lo que quedó. Algunas cosas se habrán olvidado, yo creo que algunas se habrán añadido a lo largo del tiempo, pero se consigue un cierto consenso. Entonces, acá se produce la primera realmente diferencia de posición, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre los dos campos que se van a generar, que es el campo Stavira, que es literalmente los ancianos, y los Mahayamgikas, que significa los gran asambleístas, o la gran asamblea. Y el tema es, una vez que han pasado, que el Buda se ha muerto ya hace 2 o 3 generaciones, y ya nadie lo recuerda de forma personal, empiezan a haber problemas en tanto en cuanto es cómo los arhats y cómo los monjes se organizan. Ya es menos importante estar corriendo atrás del Dharma, sino que hay una expansión importante del Dharma y el budismo en toda India, y empieza a encontrar casos en los cuales los monjes se comportan de forma complicada y los arhats se comportan de forma complicada. Y acá se complica, porque en el momento en que el Buda está vivo, ser un arhat era esencialmente, era como haberse residido en el Dharma, haberse iluminado, pero generalmente el Buda mismo compensaba, él mismo, nosotros sabemos que fue algo, los mismos otros lo dicen, fue a lo largo de su vida modificando los diferentes códigos de comportamiento para intentar mantener una cierta constancia en la comunidad. Pero cuando una vez que se muere, una vez que estamos de plan de no modifiquemos nada, esto es lo que hay que hacer, cuando vemos arhats que no son exactamente ejemplos, bueno, surgen problemas, ¿no? O sea, esto era iluminarse, ya no tenemos al Buda para verlo. Y entonces, lo que primero se plantea es la falibilidad de los arhats. Hay un grupo que está puesto por los Mahayamikas que dice, bueno, claramente los arhats pueden equivocarse. Por ahí, que se hayan iluminado no tiene que ver con que sean necesariamente perfectos, ¿no?
Mientras que el grupo de los Stabiras, que es el grupo como más conservador de eso, dice, no, bueno, ok, pero si ya no producen karma, ya no pueden generar una equivocación en cualquier caso. Y entonces puede ser una percepción mala de la persona que lo ve, puede ser una distancia por no haberse iluminado, pero esencialmente llegan a la conclusión de que es menos importante digamos, que sean falibles o no, sino que simplemente puede ser una mala interpretación de la persona que los ve. Y este punto va a empezar a generar tantos problemas que se llama un concilio, ¿no? Y en ese concilio se va con la idea de discutir este tema de los arhats, pero se termina discutiendo temas de comportamiento. Y esta va a ser la clave en el resto de los otros concilios. La pregunta es, siempre orientada al monje, y el monje como transmisor de conocimiento. Recordemos que en este momento el budismo era transmitido por los monjes, estamos a 60 años de la muerte del Buda. Y lo que empieza a decir es, los tabiras dicen, bueno, que ustedes mahayamgikas, por un lado están hablando de estos arhats, pero en realidad el comportamiento que ustedes tienen es un comportamiento mucho más simple, mucho más sabio. Entonces, necesitamos hacer foco en endurecer las reglas. Y para esto vamos a tomar más reglas de Vinaya. El Vinaya tiene 67 reglas básicas, tiene después un montón de secundarias, en el caso Mahayamika, y los Stabilas dicen, no, lo vamos a hacer más duro, que regulen muchas cosas más. Y después de una discusión que se va haciendo cada vez más grande, se llegan a encontrar 10 puntos que son como 10 puntos de pelea graves. Y yo acá los tengo todos, yo no me interesa tanto ir uno por uno, sino que quiero hacer como una especie de conjunto. Hay dos o tres cosas que son importantes en la pelea que se genera. Hay un par que tienen que ver con el tema de la comida, ¿no? Los Stabiras estaban queriendo mantener la cuestión lo más similar a la época del Buda. Y entonces planteaban que el Buda iba a comer una vez por día. Comía una vez a mediodía y después no dormía. Y después él no guarda nada de comida o de cosas en su cuerpo. Él siempre tenía que ir a pedir para poder comer. Pero ¿qué pasaba? Después de la muerte del Buda, el budismo sigue expandiendo, forma templos, forma monasterios, y de repente muchos de los budistas no tienen que salir a pedir comida, sino que ya hay un lugar donde comen ellos. Entonces, lo primero que dicen los tabiras es, ok, estamos yéndonos de la idea del monje como un yogi que está en el bosque y viene y te pide la selva, ¿no? Y te pide algo de comer, a un mecanismo que lo que hace es esencialmente les da un lugar para comer, para vivir, y de repente su función es transmitir cosas oralmente, pero esa no era la idea original, ¿no? Dice, ¿cómo se llega a esta falibilidad de los arhats? Porque cuando uno se entrena para ser un arhat, se entrena de forma falible, me han sido estables. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Hay gente cuya única función, más que transmitir conocimiento, va a ser conseguir comida para el monasterio. Entonces, como la gente no le va a dar a otra persona que no sea un monje, porque se acostumbraron que hay que darle a los monjes, hay monjes cuya única función es salir a la mañana, pedir comida, llevarla al monasterio, comer en el monasterio, salir a la tarde, pedir comida y llevarla al monasterio. Esa no es la forma que se trabaja el Buda, van a decir. El Buda lo que hacía era, él iba, pedía él su comida, no le mandaba a pedir a otro comida, se sentaba y después ya no comía más. Y sin embargo, esta gente va a decir, por ejemplo, llevan hasta condimentos. Por eso el primero es guardar sal en un cuerno. Iban como el famoso me da una cucharita de azúcar, pero con sal, denme sal, y se llevaba eso y lo usaban todos en el lugar. Por otro lado, hay una cuestión que es importante, que es que también se empieza a ver, empieza a tener acceso a otras cuestiones que no son comida como de subsistencia. De repente antes los monjes budistas vivían en la selva y entonces tomaban agua de los arroyos, tomaban leche si conseguían, pero generalmente tenían acceso a la comida más simple y perecedera, frutos, bayas, lo que fuera que les dieran. Y de repente empiezan a tener acceso tanto a leche y los derivados, yogur, queso, ¿no? Y de repente también empiezan a tener acceso a bastantes bebidas fermentadas. Recordemos que cuando hablamos del primer budismo habíamos dicho que las 5 reglas básicas, ¿no? La de no matar, no robar, no tener contacto sexual más si no es un monje, no mentir, y no perder la conciencia,
Literalmente la primera era no perder la conciencia, no era no tomar alcohol. Eso es una cuestión que el Buda pone, y la pone al final, en la última regla que pone, como por un caso de un monje que borracho ha hecho un desastre, pero él dice, no hay que tomar conciencia, pero antes toma muchas bebidas fermentadas. Ese es el principio de la ley de la fermentación de bebidas y de tomar bebidas fermentadas, que después va a derivar en no tomar alcohol. Y una vez que empieza, es interesante que lo que se plantea es que no ayuda a la memoria, o sea que el foco sigue siendo, más que el comportamiento y la acción, sigue siendo el mantener la memoria libre para que pudiera servir como vehículo del Dharma. Yo creo que en esto no se da cuenta el foco real que tenían en ese momento, que era un foco muy entendible. Cada monje, cada persona que fuera budista, y aquí ser budista empieza a querer significar ser monje, no ser un laico budista, sino que esencialmente es ser una persona cuya única función es ser monje. ¿Por qué? Porque es la única persona que recibe el Dharma y que transmite el Dharma, en el sentido que no lo va a sacar de libros, no lo va a sacar de clases, lo va a sacar de escucharlo, 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 escucharlo. Entonces, cualquier cosa que pudiera jugar en contra de la fidelidad de esa transmisión era un problema. Porque este va a ser el problema grandísimo del budismo en general, el tema de la transmisión. Pero hay dos cosas también que tienen que ver con eso, que para mí son interesantes. Por un lado, hay una de las cosas que se discute, y yo creo que es la más difícil de plantear, es el criterio de si una práctica o un sutra o no, según el maestro lo hiciera. Porque al parecer, támicas están planteando lo que después va a ser una forma como de guru yoga, ¿no? Es decir, bueno, yo aprendo, a mí me interesa transmisión, porque soy un budista, yo quiero entender esencialmente cómo decía mi maestro o mi maestra, pues ya especialmente maestro. Entonces, yo voy a seguir su criterio para saber qué cosas hacer. Si él me dice, esto es importante, yo no lo voy a hacer. Si él me dice, esto es súper importante, aunque no esté en los sutras, yo lo voy a hacer. Y entonces los tabiras dicen, no, 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 estamos pensando en transmitir el Dharma exactamente igual que lo dijo eh, el maestro Tathagata. Entonces, por favor, no podemos tener un criterio personal de qué es lo que va o qué no va. Si está en el Dharma, está en los sutras, va. Si no está en los Dharmas, está en el Dharma, no puede hacerse. Y todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Mientras que los Mahasanghikas tienen una cuestión más personalizada. Y como último criterio, un criterio como que va a ser un problema muy grande, la gran pelea que termina siendo es, lamentablemente, por el tema del uso de oro o plata, que nosotros podemos entenderlo, glosarlo como dinero. ¿Por qué hace una gran pelea? Porque lo que dicen es, el principio budismo de los tabiras nunca tuvo dinero. Nunca tuvo dinero, nunca tuvo acumulación de nada. El Buda no tenía nada. Es más, hay una serie de reglas, y acá también se ve otra discusión, ¿no? El tamaño de la manta que pueden llevar los monjes, que esencialmente regulaba qué podían tener. Pueden tener un hábito, generalmente un hábito viejo que se cosía, un bastón, un bol de, para pedir comida, una copa y generalmente algo para resolverse el pelo, ¿no? Después va a haber pequeñas variaciones regionales, si podían ser 2 boles por si se rompían uno, pero esencialmente es una vida muy despojada. Cuando empieza a establecerse la yanga, y la yanga dice, che, yo no puedo vivir y transmitir el Dharma con 4 personas por sutra, que de hecho cada una vive en diferente lugar y tenga que irse para cada lugar y que vaguen. Yo necesito que esas 4 personas estén todas juntas, como para poder practicar y repetirse el sutra y ver qué se cambió. De repente empiezan a tener mucha gente que en vez de vagar como en la época del Buda, está fija en un solo lugar. Y si está fija en un solo lugar, de repente ya no estamos sobre un árbol. Vamos a tener esa gente, más la gente que los va a ver, y empezamos a construir un templo y un monasterio. Y de repente, cuando estamos de forma física y permanente en algún reino, en algún lugar, inevitablemente va a surgir el tema del dinero, porque no es que podemos construir un monasterio con donaciones, o simplemente seguir todos los días a pedir y que después conseguir los materiales para reparar. Vamos a tener que entrar en intercambio. Entonces, ¿qué pasaba? Como había una regla, que el Buda había dicho, nosotros no tenemos que usar dinero, lo que estaba pasando es que los monjes derivaban, digamos, el pedido de dinero en regalos de joyas, regalos de oro y plata. Entonces, lo que hicieron las tabiras es, ojo, que nosotros no estamos usando dinero, pero sí estamos aceptando regalos de oro y plata y luego cambiando esos regalos
por servicios. Esencialmente estamos usando dinero, dicen. Entonces, nosotros deberíamos no usarlo. Esto es bastante resistido, y yo entiendo que es correcto también porque se resista, porque después de todo, la situación ya no era la época del Buda. Y entonces, ¿qué es lo que se va a terminar haciendo en los monasterios más samgika especialmente? Se va a tener un tipo de persona que no es un monje, que es un ayudante laico, cuya única función va a ser tocar el dinero. Entonces, de esa forma, lo que plantean los monjes samgikas es, yo soy un monje y le estoy tocando el dinero, lo está haciendo él y lo hace por su devoción. Y aquí empieza todo un sistema de devoción que es complejo hasta el día de hoy, en el cual, si bien las escuelas Nikaya, que son las que van a surgir aquí, no están, teóricamente, hacen mucho énfasis en el monacato, ¿no? Todas las escuelas Theravada y las escuelas Nikaya son excelentes monacales, el papel laico está reducido. Está reducido, pero por otro lado es vital porque esencialmente son los que proporcionan el servicio básico para que puedan vivir. Y en este sentido se produce el gran cambio a nivel del Segundo Concilio, en el cual los monjes deben dejar de ser principalmente un grupo de ascetas yógicos en la selva, y empieza a ser un grupo de gente que vive en un monasterio soportada por el laicismo, o sea, mediante el apoyo al laicismo. Y este va a ser el cambio principal, yo creo, que van a dejar los dos primeros concilios. Pero después nos tenemos que saltar varios años adelante y entrar en otra época de, de la India, en la época del rey Ashoka Maurya, ya conocido más como el Gran Ashoka. Esencialmente el fundador de la idea de India nueva, y de quien, cuando ustedes vean los 4 leones, que es el símbolo de la India, es el creador. Y Ashoka es una figura que es fantástica. Hay películas, hay obras de teatro, hay óperas rock. Es una gran figura que aquí está casi ignorada, pero en la India en especial, y en Asia en particular, es una figura gigantesca. Si se dan cuenta de los años, Ashoka viene un par de años después, casi 6 años después de Alejandro Magno. Ustedes saben que Alejandro Magno invade la India y llega con su ejército hasta, de hecho, pasar el río Indo. Y conquista esencialmente todo. Alejandro Magno lo que va a hacer va a crear esencialmente un pasaje del oeste al este, en el cual va a estar lleno de reinos griegos. Los reinos de Gandhara, Bactria, Transoxiana, son todos reinos que eran reinos indios o iranios, que de repente los griegos conquistaron después de la caída del Imperio Persa, y se produjo esta fusión tan interesante entre el arte de sensibilidad griega y los sistemas propios de Oriente, ¿no? La persona que encuentra a Alejandro es el abuelo de Ashoka, que se llama Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya es un rey que se delía, primero lo vence Alejandro rápidamente y después se vuelve un aliado, y era un gran seguidor de la religión Jain. Recuerdan que los Jain habían estado en la época del Buda, y era una religión que era similar al budismo, pero mucho más dura en sus planteos. El abuelo se deja morir como buen Jain. Cuando en un momento se vuelve mayor, él deja el gobierno en las manos de su hijo, el padre Ashoka, y se va a dejarse morir de hambre en una montaña. Y Ashoka en ese momento era un príncipe muy apuesto. Todo el mundo dice que era probablemente una de las personas más apuestas de toda la historia de India, y era muy apasionado, se le llamaban Chandashoka, que es como el ardiente Ashoka. Se enoja bastante con esta postura de dejarse morir, y por esto se vuelve un rey guerrero sin paragón. Esencialmente es una persona que es extremadamente arrojada. La India tiene uno piensa que la India tiene una historia de paz y filosofía, y es una historia extremadamente sangrienta, ¿verdad? Y la historia de los reyes en la India es una historia muy cínica y muy dura, la cual hay muchas traiciones y muchas muertes. Entonces, el estilo indio era que el rey estuviera presente, pero con cuidado por los traidores, espías, envenenamientos que había en los campos de batalla. Ashoka es como lo opuesto a esto, él se lanza de un grupo de compañeros con los cuales, de hombres que va y pelea, como una especie de hermandad de caballeros, si su única idea fuera la conquista violenta. Y finalmente llega a un estado en el sur de la India que se llama Kalinga, que era un estado que hacía muchos años que vivía de forma independiente, y va y lo destruye. Él les propone rendirse, y cuando le dicen que no, lo destruye y lo arrasa. Y en ese momento, él caminando por el campo de cadáveres que había sembrado,
tiene un momento de asco y de revulsión, y de darse cuenta que en realidad él siente, él dice en las crónicas que habiendo sentido lo del abuelo, lo único que ha hecho es creado más cadáveres, ¿no? Como que se da cuenta de la futilidad de lo que pasa. Y empieza una búsqueda que después lo va a llevar al budismo y desea ser un rey ultra budista, extremadamente budista, que va a llevar el budismo por todos lados de su reino. Sus dos hijos, por ejemplo, se van a ser monjes. Un hijo y una hija de él. Y va a ser el principal sponsor del budismo en todo el subcontinente indio. Perdón. Que aparte, siendo el rey de la mayor parte del subcontinente indio, se vuelve el principal sponsor del crecimiento del budismo. Y esto genera la idea también del budismo del Chakravartin, que significa como el rey, la rueda del rey universal, y esencialmente es como la idea del buen rey budista. Ese modelo es Ashoka. Ashoka, una cosa es lo que hace es envía a budistas a todos lados de su reino y los lleva con sus edictos. Y los edictos de Ashoka son edictos muy interesantes porque, pese a estar hablando de vuelta en los 200 a.C., son edictos en los cuales él habla de la igualdad de todas las personas frente al Dharma, de cómo en realidad él acepta todas las religiones también, de que todos buscamos lo mismo, una cuestión bastante ecuménica, y como forma interesante, él los pone en pilares, a los edictos, van a encontrar varios pilares de Ashoka, y los talla con un montón de idiomas, con idiomas locales e idiomas francos e idiomas de viajeros que van por venir para que todo el mundo lo pueda leer. Con lo cual, en muchos casos, han sido claves para entender un montón de los idiomas de Asia Central y de la India en esa época, porque nosotros tenemos la traducción en el sánscrito de Ashoka, unos proyectos de Ashoka, y luego la traducción en griego, en Gujarati, etcétera, etcétera, cada uno de los idiomas en sí. Ashoka es increíblemente generoso con el Dharma, tan generoso que de hecho lo arruina a él y a sus hijos, y el imperio Maurya desaparece en poco tiempo por el exceso en enfocarse en la creación de templos y monumentos budistas, si bien, por otro lado, esto le ha permitido vivir hasta el día de hoy, ¿no? Como el gran rey, la imagen del gran rey de la India. Pero antes que se muriera, él convoca un nuevo concilio. Y entonces el concilio este lo convoca a Ashoka por lo siguiente. Ashoka, como ya decíamos antes, es extremadamente generoso y funda templos y funda casas de estudio budistas. Y de repente, cuando hay tanto dinero en eso, por supuesto, y de forma totalmente cínica, se dan cuenta que estos concilios no son concilios elevados para discutir el otro mundo o las cuestiones metafísicas, son cuestiones puramente prácticas. Lo que tiende a pasar es que un montón de gente empieza a decir, oh, hay dinero en ser budista, yo soy budista. Y lo que tiende a pasar es que como las posiciones de monjes tienen que ver con posiciones de poder, generalmente, de repente un montón de gente dice, che, pero la diferencia entre un monje y yo es que si me rapo y me pongo una túnica. Entonces empiezan a surgir comunidades budistas que nosotros llamaríamos truchas en modo coloquial o falsas, por así decirlo, ¿no? Y lo que pasa es que una vez que empiezan a surgir, se vuelven casi una plaga, entonces Ashoka se junta con el liderazgo budista, especialmente Mogaliputatiza, perdón, iba a decir Mogayana. Mogaliputatiza era el jefe de digamos, el más respetado de la comunidad budista, y le dice, necesitamos un criterio, ahora sí, de qué es ser budista, y qué es ser un monje budista, y cuál es la función del budismo. Y entonces se produce un gran concilio en el cual un número gigantesco de participantes, diferentes historias, diferentes agamas dan diferentes interpretaciones, pero no sería menos de la mitad, es denunciado y expulsado por ser falsos. Esto es interesante porque por primera vez se blanquea esto de que el budismo se ha vuelto una herramienta de poder tan grande que atrae a gente, y por otro lado, tampoco todavía hay un criterio claro de qué es lo que debe ser budista, salvo que si uno es un arhat, se había obviamente actualizado el Dharma. Entonces, lo que dice Ashoka es, dice, yo no soy un arhat. Como parte de esa época, ser arhat era vivir en un monasterio, ya no en la selva, y Ashoka no quería vivir en un monasterio, dice, yo tampoco voy a ser un arhat en esta vida. Entonces, pero sin embargo me considero budista, me considero un seguidor del Dharma. ¿Qué es lo que define entre que una persona
dice, quiero ser budista y que se ilumina. Que es, yo creo, la discusión que muchas veces se da ahora. En la época previa hubiera sido, ¿sos un monje? La respuesta, si no sos monje, no sos budista. Y al principio hubiera sido, sos un arhat. Si no sos un arhat, no, estás practicando el Dharma, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la idea de cómo va mutando la idea de la iluminación a lo largo de los años. O hay cosas que se mantienen y cosas que van mutando. Pero, ¿qué es más importante? Es que cuando después se junta el concilio, este concilio es un concilio que dura mucho tiempo, no se tiene exactamente la fecha, se sabe que fue cerca del 250 en la ciudad de Pataliputra. Hay una parte que es expulsada porque claramente había entrado en conflicto o había entrado por interés, ¿no? Y entra en conflicto con las leyes más básicas. Pero otra parte en conflicto, empieza a discutir, ok, está bien que la gente se acercó por ganas de dinero, sea expulsada. Ahora, ¿qué es ser budista? Y esa discusión de qué es ser budista va a generar un gran problema. Porque va a haber gente que va a sostener que ser budista es esencialmente ser un monje que vive en un monasterio, y en cualquier caso, el resto de la gente, los laicos y los reyes, están allí para soportar el monasterio. Y va a haber otra gran parte de la asamblea que va a decir, ok, pero esto es lo que nos generó la situación actual. Si nuestro único criterio es ser un monje en un monasterio, llenemos todos los monasterios y nos va a pasar lo que nos pasa. Y sin embargo, por ese criterio, la persona que entró por interés de dinero, porque no quiere trabajar en el campo y de repente está en un monasterio, es budista, y por ahí una persona que medita todos los días y que sigue las enseñanzas del Buda, que es laica, no lo es. Entonces, se produce una gran discusión de qué es lo que va a hacer ser budista y cuál sería la actitud principal de un budista. Una gran parte va a cerrarse sobre el monasterio como herramienta de transmisión y va a decir, y recordemos, a esta altura tampoco estaba escrito. Lo principal en la enseñanza del budismo es la transmisión de la enseñanza del Buda. La transmisión se puede asegurar solamente con un grupo de gente entrenada para eso, que va a vivir toda junta en un monasterio para facilitar la conservación. Esa va a ser la posición de la mayor parte de la asamblea. Pero Maliputatiza tiene una posición interesante. Él dice, no es tan así. Dice, ya ha pasado esa época de la conservación simple. Y lo que vamos a hacer, tenemos que hacer lo que se llama Viva Yapata, que es esencialmente el análisis de lo que estamos diciendo. Ya no tenemos que pensar simplemente en transmitamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Empecemos a analizarlo y empecemos a sistematizarlo de otra forma, dice Maliputatiza. Que es una cuestión interesante, porque por primera vez alguien que es como la cabeza, digamos, de la tradición esta más de monasterios y de sentarse a repetir, dice, no, ya está, eso ya está, tenemos que transformar otra cosa. Y un grupo más pequeño, pero extremadamente vocal, dice, no es que tenemos que empezar a pensarlo, tenemos que dar una respuesta ya y tenemos que volver a la que decía el Buda, que es esta idea de salir y estar en contacto con otra gente. Porque el Buda lo hizo toda su vida, desde el momento que aparecieron las devas y dijeron, da vuelta a la rueda del Dharma, fue esencialmente enseñar. Una vez que se iluminó hay que enseñar. Entonces, ¿cómo puede ser que los arhats se queden adentro del monasterio, hablando de sutras, tienen que salir y tomar el lugar del Buda? Y entonces empieza toda la idea de Maitreya y de cuál es el lugar del Buda que quedó vacío y por qué antes, teóricamente, el budismo era un grupo de gente que vivía en la selva y de repente estamos todos con una especie de monasterio cerrado en una ciudad. Y cómo eso fue cambiando. Entonces empieza este grupo más pequeño vocal que dice, recuperemos el espíritu del Buda. Y esto va a ser una cuestión que va a pasar muchísimo dentro del budismo, al día de hoy sigue pasando. Lo podemos ver en casos como Stephen Batchelor, en el cual hay un grupo que dice, esta es la transmisión del budismo clásica, otro grupo que dice, se perdió el espíritu del Buda, lo que el Buda quiso decir, entonces volvamos al espíritu, que es más importante que la transmisión, y un grupo intermedio que dice, ok, pongamos un criterio, ¿qué nos conviene tomar y mantener y qué nos conviene no? Y estas tres posturas van a estar al día de hoy presentes. Entonces, otra cosa que hace muy importante el tercer concilio es que decide enviar misiones oficiales por primera vez para establecer templos en diferentes partes. Esto, Ashoka es el que financia todos los viajes,
como yo decía, es importantísimo. Y esencialmente todo lo que es Asia Oriental y la parte de Asia Central queda bajo esencialmente influencia budista. Lanka y Gandhara, Sri Lanka al sur, ¿no? Gandhara al oeste, todo lo que es Bactria, todo lo que es la parte de Tarim y lo que es Myanmar hoy, que en su momento se llamaba Burma, van a ser al día de hoy fortalezas budistas, y fortalezas de este budismo, no del budismo posterior, sino que lo que después se llama el budismo Theravada, ¿no? Pero sin embargo los manda más hacia el oeste. En Antíoco de Alejandría nosotros encontramos misiones budistas directamente. No gente que dice que tomó, escuchó cosas de budismo, sino monjes budistas que llegan y se establecen y viven ahí algunos años. Nosotros tenemos registros de ellos como los gimnosofistas indios, esencialmente equivalentes de los filósofos griegos. Y en Atenas se forma, después de una misión comercial, un remanente, una escuela, porque los dos monjes que llegan a Atenas mueren al poco tiempo, y dejan como una especie de recuerdo, y en base a ese recuerdo una persona llamada Pirrio genera un sistema de meditación basado, un sistema de meditación y de filosofía basado en el budismo que se llama el pirrionismo, que tampoco es muy popular y desaparece al poco tiempo, pero es interesante que por lo menos por 300 años en Atenas hubo una escuela griega de budismo, ¿no? Entonces uno dice, esta cuestión del budismo en Occidente es mucho más antigua de la que uno tiende a pensar, ¿no? Pero bueno, este tercer concilio es probablemente el más importante para mí a nivel histórico por esto, porque es el que manda una expansión del budismo de forma segura. Y finalmente, ya muchos años después de la muerte de Ashoka, el budismo empieza a separarse, las posiciones entre conservación, interpretación y reforma se vuelven casi insostenibles, y aparte hay una nueva herramienta que surge, que es la posibilidad de poner por escrito muchas de las cosas de forma baratas y de forma efectiva. Y acá hay un gran problema, porque se produce la primera gran crisis de toda la estructura budista, que recordemos, estaba orientada a mantener la transmisión viva, a mantener la corriente viva. Entonces, si eso ya no es tan importante, ¿para qué necesitamos tantos monjes entrenados en arte de la memoria? Ya por ahí necesitamos más gente que haga el Vijnanavada, que es lo que decía recién Molly Putatiza, el análisis de lo que está escrito. Pero no es tan importante el recordarlo. Y entonces el cuarto concilio se produce en dos lugares. Se empiezan a separar las posiciones y ya directamente los, los que están a favor de la reforma casi no comparten más que unas reglas de Vinaya con los que no están. Por un lado, los conservadores, los más conservadores, habían tenido, como habíamos dicho antes, en las expansiones, una gran base en lo que hoy es Myanmar, en esa época era Burma o Sri Lanka. Y esto va a dar después, vamos a ver la clase que viene, lugar a la escuela Theravada, ¿no? El primer concilio, que nosotros partimos una fecha exacta, es en Lanka, el primer concilio de los 4 concilios, es en Lanka en el año 25 de la Era Común, ¿no? Y lo que tiende a pasar es que este concilio se llama porque hay una sequía terrible que redunda en poca comida y la muerte de muchísimos monjes. Muchísimos monjes. Y entonces, por primera vez, la posición más conservadora, que se haya refugiado en Sri Lanka, que recordamos, es una isla bastante grande, para mantenerse lejos de los cambios que están dando en la India Central, se plantea que pueden morir y no poder transmitir el Dharma. Han muerto tantos que ellos no están seguros de que el Dharma pueda vivir una generación más. Y frente a esta posibilidad de extinción del Dharma, toman una estrategia que jamás le hubieran tomado sin la sequía, que es, ok, pongámoslo por escrito, para que no se pierda. Y entonces por varios años trabaja el concilio y reúne de vuelta, como pasó en el primer concilio, que se reunieron todos los arhats, reúne a toda la gente que mantenía el Dharma y de a poquito pone por escrito en el primer Canon Pali, que está escrito en hojas de palmera, ¿no? Aplastadas y preparadas, pone todos los sutras que recuerdan. Primero se ponen de acuerdo y empiezan a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a ordenar esto? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una cuestión, vamos a poner todo lo que es discurso que el Buda da
por una pregunta de alguien, porque va a comer a algún lado, porque ve algo, vamos a meterlo en una canasta. Todo lo que sean reglas de comportamiento, todo lo que sean cosas de cómo los monjes los manejemos, de vuelta en esta época no había muchos laicos, lo vamos a poner en otra canasta, todo lo que sea la parte legal. Y todo lo que sea la parte de explicar cómo funcionan los análisis posteriores y las elaboraciones, vamos a ponerlo en otra canasta. Y las tres canastas de hojas puestas una encima de otra se llaman el Tripitaka en Pali. Significa eso, las tres cestas, las tres canastas. De ahí venimos con el canon llamado la Tripitaka, que tiene el Sutta Pitaka, que es el de los discursos, donde van todo un canasto grande con hojas. Las tiraban directamente así, yo he visto un montón de reproducciones, cada hoja era un sutra, entonces escribían el sutra, tiraban ahí, ese es el Sutra Pitaka. Luego tenías el Vinaya Pitaka, que era el más chico de esos, y luego el Abhidharma Pitaka, que era el de las explicaciones de cómo funcionaba. Y la Abhidharma Pitaka ya empieza a haber un montón de dudas, porque hay un montón, estamos hablando ya 500 años más tarde de la muerte del Buda, ya hay un montón de elaboraciones. Pero ese concilio, su única tarea, y la verdad que una tarea importantísima, fue poner por escrito estos sutras y organizarlos en estos tres categorías. Antes no estaba esa organización hecha. Por otro lado, el famoso Kanishka de la canción de Kanishka Kanishka está haciendo del norte de la India el rey de toda la India. Formó un reinado bastante fuerte en lo que sería el norte de la India y todo lo que sería Cachemira, ¿no? Toda la parte que hoy sería Delhi, Jaipur, todo lo que sea Rajasthan. Y esto pasa casi un siglo después, y lo que sucede es que en el norte de la India no había mucho ya Theravada, y estaba más esta escuela de reforma que luego va a ser llamada Mahayana, siguiendo las reformas de Nagarjuna, ¿no? Recordemos que Nagarjuna, si bien está considerado como el principal de los maestros del Mahayana, en realidad él se había entrenado en círculos que todavía usan las abhidharmas Theravadas, ¿no? O sea, las abhidharmas Nikayas. Con lo cual, en realidad, en esa época la edición Mahayana, Vajrayana era menos clara. Y lo que pasa, perdón, Mahayana Theravada era menos clara. Y lo que pasa también es que el Mahayana, siendo generalmente una creación de gente que está en una cuestión de reforma, era más rápido en aceptar las mejoras tecnológicas, en este caso, la escritura. Entonces ya había libros Mahayana, había sutras Mahayanas. Pero el problema es que los sutras Mahayanas estaban escritos de forma ad hoc, esencialmente. Quiere decir que se escribían uno acá, se uno gustaba otro acá, pero no hay una sistematización clara. Y Kanishka lo primero que pide es, ok, intentemos hacer lo mismo que están haciendo los Theravadas. Primero que todo, intentamos entender qué es el Dharma, en general para nosotros los gente que seguimos el budismo Mahayana. Bueno, todos los representantes del monasterio Mahayana y los laicos, por este momento sí había más laicos que Mahayana, traigan todo lo que tienen escrito e intentemos sistematizarlo. Y una vez que lo intentan sistematizar, se da cuenta que lo que le falta, que lo que tienen por ahí los Theravada mucho y que no tiene nada, es el, una sistematización interna de cómo funciona. Por qué la meditación funciona de tal forma, por qué funciona de tal otra. Hay muchos relatos, y ustedes leen los Sutras Mahayanas, todos los más antiguos, los de Prajnaparamita, bueno, como el Vajrayika, ¿no? Los primeros sutras de la época de Mahayana, van a encontrar que son sutras o devocionales, por ejemplo, como los sutras de la Tierra Pura, o sutras en los cuales hay relatos y posiciones filosóficas, pero como podrían ser los diálogos platónicos, ¿no? En ese sentido. Pero no hay sistematizaciones, ok, esto pasa porque pasa esto pasa porque pasa lo otro, que eso viene a ser la vida. Entonces, ¿qué es lo que se produce aquí la gran inflexión y que va a marcar toda la historia del Mahayana, desde este Mahayana hasta el Shingon en Japón? Que Kanishka, cuando, cuando yo en todo, él dice, qué lindas estas historias, la verdad que me encantan. Muy buenas, muy buenas. Está bueno esto que el Buda aparezca más en historias, más que en listas de repeticiones, ¿no? Dice, muy bueno. ¿Cómo funciona? Entonces le preguntan, ¿cómo funciona qué? Por ejemplo, dice la luz que entra por mis ojos. ¿Cómo funciona? Entonces dicen, bueno, no, Rey, en realidad la luz es una energía que entra en contacto con los ojos, que tiene unos órganos que se llaman ayatanas. Y Kanishka dice, está bien, está muy bien eso. ¿Dónde está esto acá? Dice, no, bueno, acá no está. Esto es algo que aprendemos nosotros. Entonces dice, Kanishka dice, yo quiero tener
una literatura aquí, y tener un modelo que me permita a mí desarrollar cuestiones en medicina, en guerra, en organización. Necesito algo que ordene. Entonces, generalmente los mahayanas dicen, bueno, no tenemos aquí algo que ordene. Y Tanishka dice, bueno, búsquenlo, o escríbanlo, o organícense de una forma. Y entonces, el manda enviados y encuentra a un grupo de monjes mahayana que luego van a ser llamados sarvastivaddas, que habían desarrollado un abhidharma muy completo y una teoría una teoría temporal y una teoría de causación general muy interesante. Y entonces los invita y ellos construyen el Abhidharma Sarvastivada, que va a ser la base de todo el Abhidharma a nivel Mahayana. La mayor parte del Mahayana, quiero ser honestos, se la pasa discutiendo en la Abhidharma Sarvastivada, porque esencialmente representa como la idea de un grupo pequeño de gente que fue invitada por el rey a escribir. Pero por otro lado, sin esa base yo creo que no hubiera podido desarrollarse el resto de su Abhidharma, con lo cual es probablemente para el Mahayana el más importante de los concilios, luego el primero. Para el Theravada también, claramente, ¿no? Quiero decir. Y una vez que esto pasa, ya después los concilios que sean los concilios mundiales son concilios posteriores. Son concilios solamente el Theravada y ese es el parte del Theravada. Hubo dos concilios grandes más. El quinto concilio fue llevado a cabo en Myanmar, en ese momento Burma, con gente de Burma solamente. Y el foco era ver cómo disciplinar a los grupos budistas que estaban generando algún problema o algún tema en Burma, porque sobre todo en la relación con el resto de las FES de Burma, ¿no? Esto ustedes pueden ver que el día de hoy no se ha resuelto cuando ven el problema con los Rohingya, ¿no? Como este concilio en realidad es un concilio que es bastante, o sea, se dio y tiene características de concilio budista, porque se invitó a los diferentes miembros de las yangas que había presentes, pero la verdad que no le interesó generalmente a nadie más que a los birmanos de esa época. Se les ocurrió a la gente de Burma de vuelta hacer un concilio de vuelta, en el cual en este caso se invitó a algunos representantes de otras escuelas teravadas, de Tailandia y de Camboya. No se invitó a nadie mahayana, y obviamente a nadie vajrayana, y se hizo un concilio también en Burma desde 1954 a 56, en el cual la única función era la sistematización de Atripitaka en un formato que fuera más fácilmente portable. Y ahí tenemos los libritos de lo que dicen, los libritos del Diga Nikaya, que ya estaban armados como divisiones, pero esencialmente la modernización de algunas versiones de Tripitaka. Ustedes agarran versiones de Tripitaka previas a los años 50, van a encontrar que son mucho más largas y están todas repeticiones. Y en cambio, cuando ustedes agarran una sutra posterior, van a encontrar que dice toda la frase completa del principio, va a decir, monjes de tal manera, un monje sabe que, tres puntitos, y tres puntos abajo dice, el ojo funciona como tal, el pie funciona como tal, y va a ser como más resumida. En el original están todas las frases en cada uno, ¿no? Y se cantan. Ahora, lo que pasó después del sexto concilio es que realmente Tripitaka se lee, lo cual es una cuestión importante, sobre todo para el budismo de Occidente, donde no estamos acostumbrados a escuchar textos recitados y cantados, y sí más a leerlos. Pero estos concilios, si bien de vuelta formalmente son concilios budistas, porque cumplen con tener representantes de toda la Yanga de una región, en la práctica son casi desconocidos y nadie les da más importancia que la gente budista de Birmania, ¿no? Porque tampoco hubo muchos representantes de ningún otro lugar. Y con esto, esencialmente, estamos terminando la clase de hoy y cerrando un poco, entendiendo por ahí cuáles son las primeras divisiones. Las divisiones del pensamiento budista son no tanto filosóficas, sino que son más operativas. En el primer budismo, la primera división que se produce es muy simple y tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Tiene que ver con la posibilidad de entender qué es el Dharma y mantener ese Dharma. Las primeras discusiones, las primeras organizaciones tienen que ver con mantener esta enseñanza preciosa para la gente que haya recibido lo más completa posible y lo menos distorsionada posible, sabiendo, como todo budista, que todo es impermanente, ¿no?
Entonces, ese fue el primer cambio. Y luego, todos los cambios que se sucedieron tienen que ver con el modo de vida y la forma en que funcionamos en base a lo que entendemos que es la misión del budismo. Esa misión a lo largo de los años fue cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que no fue cambiando tanto? La idea de iluminación, la idea de la práctica. En ningún momento nadie pensaba que uno se podía volver arhat por simplemente recitar un texto, ¿no? Pero sí la importancia, que era más importante, ir a meditar uno y liberarse, o mantener vivo el Dharma, esas fueron discusiones que se dieron muchísimo. Entonces, las principales, cuando uno lee los textos, realmente los textos más de difusión, ¿no? Sobre el tema de Theravada Mahayana, parece como si en realidad, ya desde el principio, desde la época del Buda, Kasyapa hubiera sido Mahayana y no sé, Shariputra hubiera sido Theravada, o Ananda hubiera sido Theravada, y ya la pelea hubiera sido a nivel filosófico el Bodhisattva y salvar a la gente. Estas cosas sucedieron mucho después y generalmente no sucedieron en el núcleo más duro, ¿no?, de la dirección budista de esas épocas. Siempre han sido cuestiones extras, el Mahayana con la idea del Bodhisattva, el Vajrayana con la idea del Mahasiddha, siempre han sido cuestiones periféricas que de alguna forma han sido reabsorbidas, como creció este árbol, ¿no?, con la imagen de la Buda, y menos una cuestión que se haya discutido en concilios. Los concilios generalmente tenían que ver con la idea más general de qué es el budismo, y especialmente la única idea que le importa a toda la institución budista desde el principio de los tiempos, que es la transmisión, ¿no? Así que, bueno, son justo y cuarto, hoy terminé exactamente en la hora. Bien. Así que ahora los desmuteo, gente, y alguna consulta, pregunta que tengan, por favor, esperen, ahí está. Desmuteados todos. Y dejo de compartir. Ahí están todos desmuteados, gente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Bueno, gente, si hay alguna duda o consulta, yo cualquier cosa, esto que he grabado, igual de cualquier forma lo podemos, si les parece, me pueden mandar una duda o pregunta si surge por esto, al mail, ¿cómo se llama? Y que se decía la próxima clase, si no me acuerdo mal, vamos a estar viendo ya las escuelas que salen de esto. Pero digamos, este es un momento importantísimo para entender porque simplemente marca mucha de la discusión budista que vamos a tener después. La próxima clase yo todavía no puse la fecha, supongo que la pondré ahora en un par de días. Y esencialmente cambiamos directamente el foco y vamos primero al esquema de la mente y cómo funciona dentro del budismo. Gente, si estamos todos más o menos bien, les mando un gran saludo a todos, muchas gracias a todos, y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Chau, chau, chau.